Bueno, buenos días a todas y todos. Es una alegría estar acá para escuchar la defensa de una nueva tesis de la maestría en cultivo e industrias del olivo. Hoy, 16 de mayo de 2024, estamos en la Universidad Nacional de Chilecito y vamos a dar inicio a la defensa de la tesis del maestrando ingeniero agrónomo Guillermo Enrique Goñalons, docente de nuestra universidad, quien va a presentar su trabajo denominado Efecto de la suspensión del riego sobre la resistencia al daño por heladas en olivos a campo. Este trabajo ha sido realizado con la dirección del doctor Facundo Vitaserman y la codirección de la doctora Mónica Ruiz, que están presentes hoy. Están presentes también dos integrantes del jurado, el doctor Pierluigi Pierantosi y la doctora Nadia Soledad Arias. La tercera integrante del tribunal, la doctora Silvana Cherry Hoffman, está ausente por motivo justificado. Primero vamos a escuchar la presentación del ingeniero Goñalons. Dispondrá de 30 a 60 minutos para su presentación. Luego tendremos un coloquio. Los jurados podrán realizar las preguntas que deseen. Luego se retirará el tesista para que el jurado pueda deliberar. Estamos también hoy con la presencia de la directora de la carrera, de la nueva directora para la actual corte, la doctora Mariela Torres, a quien cederé la palabra al final de esta defensa. Y está también presente de manera presencia física, el magíster egresado de esta maestría, el magíster José Robles, codirector de la carrera. Bueno, siendo las 9:55 horas, damos inicio a la presentación del ingeniero Goñalons. Poneme la vida. Sí, quiero ver cosas. Te escuchamos, Billy. Buenos días a todos. Esta presentación para optar al título de magíster en industrias del olivo, en cultivos de olivo e industrias del olivo, lleva por título Efecto de la suspensión del riego sobre la resistencia al daño por congelación en olivos a campo. Me presento, soy Guillermo Enrique Goñalons, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Buenos Aires y docente de la Universidad Nacional de Chilecito. Los directores de esta tesis son el doctor magíster ingeniero agrónomo Facundo Vitaserman, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Estación Experimental de San Juan, y la codirectora de tesis, la doctora magíster ingeniero agrónoma Mónica Ruiz, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Estación Experimental San Juan. Para una mayor comprensión y claridad de esta presentación, la he ordenado. Vamos a hablar primero brevemente de la introducción, los objetivos, para pasar luego
a la metodología, a los resultados obtenidos, a las conclusiones y por último, hablar de interrogantes a futuro. Quiero borrar esto, no sé por qué no se sale. Perdón, se volvió a abrir para atrás. Hay un problemita acá con... Perdona. Bien, respecto a la introducción de objetivos, decimos que los olivos en nuestro país, antes de la década del 90, ocupaban unas 30.000 hectáreas bajo un sistema tradicional de cultivo. Fue a través de la ley de diferimiento impositivo que la superficie creció y actualmente hay 78.000 hectáreas con olivos en nuestro país. 94% de esa superficie están ocupadas en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. La particularidad que tienen estas provincias es que tienen un clima netamente continental y totalmente diferente al Mediterráneo, donde las plantas de olivos se encuentran muy cerca del mar. Esta ley de diferimiento impositivo posibilitó el advenimiento del nuevo olivar o la nueva olivicultura con modelos intensivos de producción y superintensivos, riego localizado y fertirrigación, grandes extensiones superiores a las 100 hectáreas, de revés planos levemente ondulados y con manejo del cultivo y mecanización de la cosecha. Todo esto, esta olivicultura en realidad nació para obtener altas producciones y alto rendimiento industrial. Pero la mesa del Plan Estratégico Olivícola Argentino, reunida en el año 2006, se propuso un plan de obtener unas 100.000 toneladas de aceite en el 2020, cosa que nunca se cumplió. Y entonces, hoy actualmente el país produce unas 40.000 toneladas de aceite. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se alcanzaron los objetivos esperados en la olivicultura argentina? Y la respuesta está en que gran parte de los olivares se localizaron en zonas continentales marginales. ¿Qué pasa en esas zonas? Ocurren bajas temperaturas mínimas absolutas y alto riesgo de heladas, y esto ya es una diferencia con el Mediterráneo. También ocurren otoños y primaveras cálidas con baja amplitud térmica que hacen que el olivo crezca vigorosamente cuando debería estar endureciendo sus tejidos para soportar las heladas. Y este sí es una diferencia radical con lo que pasa en el Mediterráneo. Lo vamos a ver más claramente en este gráfico realizado por Gómez del Campo, donde se grafica la marcha de las temperaturas máximas y mínimas y donde vemos que se comparan dos provincias del noroeste argentino, como son Catamarca y San Juan, con Jaén, España, que es la provincia de mayor producción de olivos del mundo. Respecto a la marcha de las temperaturas mínimas medias entre las tres provincias que se están, digamos, comparando, no habría diferencias, pero sí cuando nos ubicamos en lo que pasa con las temperaturas máximas medias, vemos que en el otoño, mientras en España bajan estas temperaturas y hacen que los olivos se aclimaten naturalmente y se endurezcan sus tejidos para soportar los fríos invernales, en Catamarca y San Juan, o el noroeste argentino, ¿qué pasa? Los olivos continúan creciendo, ¿sí? Hay una modificación del crecimiento vegetativo y esto hace que se predispongan, se sensibilicen a los eventos por bajas temperaturas que ocurren por la llegada de frentes fríos desde el sur, que favorecidos por la orientación de la cordillera de los Andes y la Sierra de Córdoba, pueden llegar hasta estas latitudes, que actualmente hoy están llegando, se siente el frío, y más allá también a Salta inclusive. Y esto es lo que provoca daño
por heladas. Este es un arbequina de 7 años con una helada severa de menos 13 grados en San Juan. Pero acá no solamente tenemos que ver el efecto de la helada, sino también el efecto de la falta de aclimatación. Y esto siempre es una noticia sensible en todo a nivel nacional, digamos, ¿no? Y es responsable en parte de que no se hayan alcanzado nunca las 100.000 toneladas de aceite que se habían proyectado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos abordar este problema? Actualmente tenemos 3 herramientas. Una son las áreas aptas, plantar en áreas aptas, pero para eso necesitamos estudios de zonificación agroclimática. Usar variedades más resistentes o manejar el cultivo, ¿sí?, proponiendo estrategias de manejo que mejoren la aclimatación al frío. Voy a hablar rapidito un poquito del estudio de zonificaciones agroclimáticas que se iniciaron en el año 2008 en Neuquén por Vita Serman y pasaron a San Juan en el año 2013 por Babelis y se realizaron también en La Rioja, donde formé parte de este equipo. Y lo que quiero mostrar en esta zonificación es que con colores rojos y amarillos ustedes van a ver los lugares donde no se puede colocar olivos. ¿Por qué? Por la presencia de temperaturas mínimas absolutas muy drásticas, por experiencia lo compruebo, y por una alta probabilidad de heladas. Sin embargo, bueno, sí resaltar que de estas 457.000 hectáreas estudiadas, se encontraron unas 125.000 hectáreas aptas, y que del trabajo de Babelis se encontraron también unas 80.000 hectáreas aptas, o sea que zonas para seguir creciendo con el olivo hay, ¿sí? Pero lo que pasa es que quiero remarcar que en el noroeste argentino, bajo un clima netamente continental, se observa esta problemática. Y entonces, respecto a los olivos que ya están implantados, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero, estudiar los mecanismos fisiológicos de resistencia a heladas que ya posee el olivo. En el olivo hay evidencias de que una forma que tiene para resistir las bajas temperaturas es evadiendo la congelación extracelular. ¿Y cómo lo logra? Disminuyendo la temperatura de sus tejidos, ¿sí?, haciendo que la temperatura de nucleación de hielo se forme a menos temperatura, ¿sí? Con estos conocimientos, y muchos más que tiene el olivo, propone estrategias entonces que permitan mejorar esta aclimatación al frío. Respecto a las variedades, este es un tema sensible por el cambio climático y porque al estudiar, digamos, la literatura científica hay muchas contradicciones. Podemos hablar de Deney y su equipo, quienes consideraron a Arbequina sensible en condiciones de campo, sin embargo, Barranco y Arias, en el sur, en la Patagonia, en condiciones de laboratorio, lo consideraron resistentes. Otro ejemplo sería hojiblanca, quien Gómez del Campo lo consideró sensible en condiciones de campo y Arias en el sur la reportó como resistente. Salvo variedades que han sido por muchos investigadores probadas en distintos escenarios, como son la escolana y cornicabra, no podemos decir a la hora de implantar un cultivo que tal o cual variedad va a resultar sensible o resistente. Entonces, acá en este tema creo que es importante la realización de mapas de aptitud varietal que hoy no posee el país. Y también hablar, si se puede, bueno, en este caso también existiría también la presencia de genes resistentes a heladas que en otras especies se utiliza este conocimiento. Creo que en el olivo le falta mucho trabajar sobre variedades y lo que tenemos ahora hay que mejorarlo.
Bueno, nos preguntamos si esto, porque es agronómicamente posible modificar el proceso de aclimatación a la congelación. Y vimos en la literatura científica que el olivo es altamente resistente a condiciones de sequía, pero moderadamente resistente al frío. Y estos trabajos, estrés hídrico y estrés por frío, son muy numerosos en la literatura científica y tienen por resultado favorecer el endurecimiento de los tejidos. Y comparten mecanismos y respuestas que son similares. En realidad, estos trabajos llevan a un mismo punto, pero acá hay un trade-off, que se llama en inglés una suerte de compensación, que es diferente para ambos, pero bueno, no es la temática de este estudio. Lo que quiero es recalcar que estos trabajos se han hecho en muchas especies, pero que no son olivos. Los olivos, el trabajo, son escasos los trabajos, y mucho menos los trabajos que estudien el efecto de un estrés hídrico sobre la resistencia al daño por congelación en otoño e invierno. De aquí nace, entonces, no solamente la novedad de este trabajo, sino la importancia, porque se ha realizado en las zonas del noroeste argentino con clima netamente continental y marcadamente diferente a lo que pasa en los países mediterráneos. Entonces, el objetivo general de este trabajo, de nuestro trabajo, fue estudiar el efecto de distintos niveles de déficit hídrico en otoño e invierno sobre la resistencia al daño por congelación de los cultivares Arbequina y Barnea, y cómo lo hicimos a través de la suspensión temporal del riego en condiciones de campo. Nos planteamos para ello dos hipótesis. La primera hipótesis, que un periodo más largo de suspensión de riego resulta en un mayor estrés y en una mayor resistencia a la congelación en plantas de olivo a campo. Y la hipótesis 2, que un mayor estrés hídrico se traduce en cambios a nivel de tejido foliar, confiriendo una mayor resistencia a la congelación. Para lograr estos objetivos, elegimos una finca Vista Larga, ubicada al norte de esta ciudad, y teníamos presente lograr un estrés hídrico y una detención del crecimiento. Esos eran nuestros objetivos principales. En esta finca el clima es desértico, con una precipitación media anual de 150 a 200 milímetros, una temperatura media anual de 19,5 grados, una máxima media en enero de 27,4 grados, una mínima media en julio de 10,5 grados, y los suelos se clasificaron como torre-hortenses típicos pedregosos, de una textura areno-gravillosa, con muy poca materia orgánica en superficie y con pH ligeramente alcalino. Se encontraron horizontes pedregosos entre los 30 y 60 centímetros de profundidad que dificultaban el crecimiento radicular. Por observación visual, los tratamientos de arbequina presentaban más piedras en superficie que los tratamientos de Barnea. Respecto al cultivo elegido, se eligió un cultivar resistente a las heladas, al frío invernal, digamos, que era arbequina, y uno susceptible por el desempeño en las condiciones observadas en Argentina, que es Barnea. Estos cultivares crecían en un sistema intensivo con distintos marcos de plantación, 7x2 en arbequina, 7x3,5 en Barnea, y las mediciones se realizaban durante el periodo de crecimiento 2015 y 2016, y la edad de las plantas era de 4 años, con una canopia de 4,18 metros cúbicos en arbequina y 11 metros cúbicos en Barnea. La cosecha se realizó el 3 de marzo en arbequina y el 26 de marzo en Barnea. Y la poda lateral el 30 de marzo y el topping el 10 de junio. Respecto a los tratamientos de suspensión de riego, estos fueron: tratamiento T1 de 153 días de suspensión de riego del 1 de marzo al 31 de julio. El tratamiento T15 de 138 días de suspensión de riego del 15 de marzo al 31 de julio. El tratamiento T30 de 123 días de suspensión de riego del 30 de marzo al 31 de julio,
y el tratamiento T45 de 108 días de suspensión de riego del 14 de abril al 31 de julio. El tratamiento control se realizó según lo programado por la finca. El diseño experimental elegido fue un diseño factorial en parcelas divididas al azar, donde el factor principal fue la variedad, arbequina y el factor secundario, los tratamientos de riego, tratamiento T1, T15, T30, T45, T-control, con 4 repeticiones por tratamiento. Cada unidad experimental estuvo conformada por 3 hileras de 10 olivos cada uno y las determinaciones se realizaron sobre las plantas centrales de la hilera intermedia. Los tratamientos se regaban con un suelo lateral de 16 milímetros con goteros autocompensados, a los cuales les colocamos una válvula de corte, como se observa, con 2 motivos. Uno, poder cerrar los tratamientos cuando se iniciaba, digamos, el tratamiento. O sea, necesitábamos cortar el agua. Y el otro propósito era abrirlo en caso de obtener potenciales hídricos muy bajos que pudieran provocar otra problemática que no era la que estábamos buscando. La programación del riego antes y durante el ensayo fue realizada por la finca, estimando la evapotranspiración del cultivo, usando un coeficiente de cultivo de 0,55 y 0,4 un mes antes de la cosecha para mejorar la extractabilidad de los aceites y tener un mejor rendimiento industrial. Las determinaciones realizadas fueron, respecto a las relaciones hídricas, se midió el potencial hídrico del xilema, el potencial osmótico, el contenido relativo de agua. Y para ver el efecto de los tratamientos sobre la aclimatación y reposo invernal, se midió el crecimiento de brotes en forma periódica con una cinta métrica. Para ver el efecto de los tratamientos sobre el daño por frío y cambios a escala foliar, se midió la conductividad eléctrica relativa, la LT50, el valor de la pendiente B y el peso específico. Respecto al potencial hídrico del xilema, se midió con una cámara de tipo Yolander en forma periódica al mediodía, siguiendo la metodología de Fulton. El potencial osmótico se midió con una cámara, con un osmómetro tipo VAPRO, y las determinaciones se realizaron a las 7 semanas, a las 14 semanas y a las 21 semanas. El contenido relativo de agua se midió en laboratorio, determinando el peso fresco, el peso seco y el peso a máxima turgencia, y para cada tratamiento se aplicó entonces la fórmula que se ve en pantalla. Estas determinaciones también se hicieron a las 7 semanas, a las 14 semanas y a las 21 semanas. Para determinar el daño por frío, se utilizó la técnica de liberación de hectolitros propuesta por Havitz y Tivitz en eucaliptos y adoptada por Barranco en olivos. Se determinó la conductividad eléctrica de las muestras que fueron colocadas en baño por frío con etilenglicol durante 1 hora a las temperaturas de -4, -8, -10, -12 y -14 grados. Con los valores de conductividad eléctrica y las temperaturas ensayadas, se ajustó una curva tipo sigmoidal con el programa SigmaPlot 12, cuyo valor de cuya ecuación se extrajeron 2 parámetros importantísimos para determinar el daño, que son la LT50 y el valor de la pendiente. La temperatura letal de congelamiento, LT50, fue descrita por Barranco como la temperatura a la cual se produce la muerte del 50% de las células. Lo que estoy graficando acá, entonces, es una curva sigmoidal donde a niveles bajos y a niveles altos de conductividad eléctrica no se observan diferencias en la salida de iones, pero sí entre estos 2 niveles se produce una salida muy marcada, en cuya punto de inflexión en realidad se produce el congelamiento del apoplasto, ¿sí? Y la posterior muerte celular irreversible. Lo que quiero recalcar acá, que es muy interesante, es que entre estos 2 valores el agua dentro del olivo permanece líquida, y esto realmente para mí es
emocional, digamos, ¿no? Los análisis estadísticos realizados respecto a los parámetros medidos, como son el potencial cinemático, el potencial osmótico, el contenido relativo del agua, el ET50, el valor de la pendiente y el peso específico, se realizó un análisis de variancia con un nivel de significancia de P menor o igual a 0,05 y un test de Takei para separación de medias usando el software Statistics. De los resultados, entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Primero, nos habíamos planteado una hipótesis. La suspensión de riego de mayor duración se traduce en un mayor estrés y en una mayor resistencia a la congelación en plantas de olivo a campo. ¿Y qué veíamos respecto a las relaciones hídricas? Que cuando se cerraban las válvulas de corte a campo, inmediatamente comenzaba a secarse el suelo, y en Arbequina, en el tratamiento T1, observamos un descenso del potencial cinemático de menos 3,73 megapascal, que rápidamente se recuperó ese potencial por la lluvia caída. La precipitación durante el ensayo fue 42 milímetros de marzo a julio. Y en el caso de Barnea, encontramos potencial de menos 5,5 megapascales. Y esto podría estar relacionado con que la Barnea se cosechó mucho más tarde, o sea, el 26 de marzo, respecto al 3 de marzo de Arbequina, estuvo retenido el fruto por más tiempo. Y también porque el volumen de compa de Barnea fue de 11 metros cúbicos, que 2 veces más, o sea, el doble que Arbequina, que tuvo 4,18 metros cúbicos. Si observamos también en este gráfico, vemos que a medida que cada tratamiento, digamos, cerrando con la válvula de corte, el riego rápidamente se separan del riego del control, ¿sí? Vemos perfectamente, lo estoy mostrando, se separa del riego control que se riega a máxima demanda. Y entonces, si nos ubicamos y observamos qué pasa con el riego, digamos, testigo, vemos que estos mantienen un potencial cinemático de menos 2 megapascales. Y esto es debido a la restricción de riego que realizó la finca un mes antes para mejorar la extractabilidad de los aceites. Una vez que se realiza la cosecha, estos potenciales se recuperan, es lo que estoy marcando. Ahora, cuando llegamos al fin de otoño, o sea, esto sería 1 de junio, mientras los tratamientos, todos los tratamientos, se les había cerrado con la válvula de corte, el agua y el tratamiento control, testigo, seguía siendo regado a máxima demanda, se observaba una caída considerable del potencial cinemático, ¿sí? Que podría estar relacionada con las bajas temperaturas encontradas en esta época del año. Pero bueno, lo que es importante es que ya habíamos logrado uno de nuestros objetivos, que era obtener un estrés hídrico. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación existe entre el potencial cinemático y el crecimiento vegetativo? Y veíamos que en los tratamientos que antes se cortaba el riego, ¿sí? Tratamiento T1 y tratamiento T15 en Arbequina y el tratamiento T1 en Barnea, que inmediatamente se modificaba la tasa de crecimiento de los brotes y detenían su crecimiento el 31 de marzo en ambos cultivares, ¿sí? El tratamiento de Barnea tuvo una tasa de crecimiento un poco menor debido a que, bueno, retuvo más tiempo el fruto, ¿sí? Si miramos ahora qué pasó con los tratamientos, digamos, que no recibieron estrés, estos siguen creciendo hasta el 20 de abril y detienen su crecimiento la primera semana de mayo. Y esto podría estar relacionado con las bajas temperaturas menores de 10 grados que encontramos en nuestro ensayo a partir de la 4ª semana del mes de abril y de mayo en adelante. Si miramos entonces ahora
el gráfico de crecimiento total acumulado, observamos que los tratamientos en los cuales no se cortó el riego, manifestaban un crecimiento de brindillas doble que los tratamientos que lograron detener su crecimiento, observándose un crecimiento del 30 al 35%. Y esto ya habíamos cumplido con el segundo objetivo que teníamos, que era detener el crecimiento vegetativo, que en esta zona de climas netamente continentales es muy difícil por el alto vigor de las plantas. ¿Qué pasaba entonces? Nos preguntamos con qué relación había entre el potencial climático y el daño por frío. Y para eso necesitábamos medir la LT50, o sea, la temperatura letal de congelamiento, que nosotros ya en la metodología expliqué cómo hacíamos, por debido a las técnicas de liberación de electrolitos, cómo armamos o cómo obteníamos la LT50 para cada uno de los tratamientos. En este gráfico estoy exponiendo para ambas variedades qué pasa con un tratamiento, los tratamientos controles, o sea que no han aclimatado, y un tratamiento de máxima, donde se produce mayor estrés, que ha logrado una aclimatación. Vemos perfectamente que la liberación, digamos, de electrolitos se produce entre los -8 y los -14 grados. No encontrábamos diferencia a niveles mínimos de 19-30% de conductividad eléctrica y tampoco entre los 62 y 88%. Pero sí, entonces, entre -8 y -14 grados estaría produciéndose la temperatura letal de congelamiento, que en el tratamiento con de arbequina se produjo este daño irreversible a los -10,20 grados y en el tratamiento T1 de arbequina a los -11,94 grados. Y, o sea que arbequina fue 1,74 grados más resistente que el tratamiento de control. Lo mismo observábamos en Barnea, pero solamente fue en 0,9 grados más resistente que el tratamiento de control. Entonces, de esta manera determinamos para cada tratamiento los valores de LT50 y pudimos realizar esta relación donde observamos que los tratamientos de mayor estrés y de mayor periodo de suspensión de riego tienen una LT50, la menor LT, digamos, una temperatura de congelamiento. Y esto nos está sugiriendo que hay un endurecimiento de los tejidos, ¿sí? Si bien todos los tratamientos son significativamente diferentes al control, esto pasa en otoño, o sea, aquí estamos viendo que la aclimatación por estrés hídrico se ve perfecta en otoño, pero en invierno no veíamos lo mismo. Veíamos que la temperatura letal de congelamiento bajaba muchísimo, o sea que era muy resistente, pero esta resistencia no era provocada por el efecto de los tratamientos. Para poder corroborar esto, a través entonces de la parte estadística, vimos que no había interacción entre el factor variedad y el factor déficit hídrico. ¿Qué significa esto? Significa que el efecto que un déficit hídrico pueda hacer sobre la resistencia al daño por frío es independiente. O sea, no estaría involucrado el tema del déficit hídrico acá. Lo que sí, habría otros mecanismos y que nosotros entendemos que tiene que ser la aclimatación por frío, como la que estoy teniendo. Entonces, si medimos entonces la relación entre el potencial cinemático y el LT50 y observamos que a medida que disminuía el potencial cinemático, o sea, estos tratamientos sufrían mayor estrés y tenían mayor tiempo de suspensión de riego, se producía una resistencia mayor, o sea, una LT50 menor, digamos, ¿no? Y entonces, con estos resultados, aceptamos entonces la hipótesis 1, donde habíamos planeado que
un periodo más largo de suspensión de riego se traduce en un mayor estrés hídrico y una mayor resistencia al daño por congelación en olivos a campo. Entonces ahora sí pasamos a la hipótesis 2. Un mayor estrés hídrico se traduce en cambios a nivel de tejido foliar, confiriendo una mayor resistencia a la congelación. Para eso medimos entonces el potencial osmótico de los tratamientos y vimos que los tratamientos que de mayor estrés y de mayor tiempo de suspensión de riego manifestaban un ajuste osmótico producido por una mayor concentración de solutos osmocompatibles, que producían un significativo descenso de los potenciales osmóticos. Estos potenciales osmóticos fueron significativamente diferentes al tratamiento control en otoño, cosa que no se veía en invierno. Entonces queríamos mirar qué pasaba con la relación entre el potencial osmótico y la LT50. Y observamos que a medida que los potenciales osmóticos disminuían, ¿sí?, la LT50 también lo hacía, así había una relación directa. Observamos lo mismo que pasaba con los potenciales cinemáticos. Aún en los tratamientos de mayor estrés hídrico y que tenían mayor tiempo de suspensión de riego, manifestaban una LT50 mucho menor, o sea, eran más resistentes al daño por heladas. Pero que en invierno no lo podíamos observar. Entonces medimos lo que pasaba con el contenido relativo de agua. Y vimos que entre abril y julio estos descendían, ¿sí? O sea, los tratamientos T1, que fue significativo, no así en Bernea, pero sí en ambos cultivares se observa un descenso del contenido relativo de agua. ¿Esto qué significa? Que existe una redistribución del agua entre el apoplasto y el simplasto. Y a medida que nos acercamos al invierno, el contenido de agua apoplástica disminuye y esto aumenta la resistencia al daño por congelación. Por último, pensamos, o queríamos saber si había un cambio estructural a fin de, digamos, de este tratamiento. Y vimos que midiendo el peso específico entre abril y julio, los tratamientos que lograron aclimatar eran un 10% más pesados que el tratamiento control. ¿Y esto qué significa? Esto estaría relacionado con un aumento de los carbohidratos estructurales y no estructurales, y también con un aumento de la densidad de la pared celular que estaría provocando una disminución del agua apoplástica y aumentando la resistencia al daño por congelación. Con estos resultados aceptamos la hipótesis número 2, donde planteamos que un mayor estrés, ¿sí?, se traduce en cambios a nivel de tejido foliar, confiriendo una mayor resistencia a la congelación. Conclusiones generales: bajo las condiciones de este trabajo, los tratamientos con estrés hídrico aumentaron la resistencia a la congelación. A las 7 semanas de iniciados los tratamientos, cuando la temperatura ambiente recién comenzaba a descender y las temperaturas no eran suficientes para inducir una aclimatación por frío, las plantas con déficit hídrico fueron significativamente más resistentes a la congelación que las plantas sin suspensión de riego. Los cambios en las relaciones hídricas en olivo y la detención del crecimiento vegetativo en el proceso de aclimatación podrían ser mecanismos adaptativos para soportar las heladas. La aclimatación por estrés hídrico aumentó la resistencia a la congelación. El estrés hídrico parece intervenir en el proceso de endurecimiento de los tejidos, aportando mayor resistencia al daño, aunque su efecto se manifiesta más claro en otoño que en invierno, posiblemente debido a la suma del estrés por frío. La disminución en el potencial osmótico en las plantas aclimatadas por estrés hídrico
frente a las plantas sin tratamiento de estrés sugiere la ocurrencia de un ajuste osmótico que les permitiría aumentar la concentración de solutos a nivel celular y disminuir la temperatura de congelación. Por último, tanto el potencial osmótico como el peso específico de la hoja parecen jugar un papel en la capacidad de sobrecongelamiento del olivo, y esto sugiere la existencia de más de un mecanismo involucrado en la resistencia final de la planta. Por último, entonces, ¿qué interrogantes surgen de este trabajo? Y se nos ocurrió pensar, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los solutos inorgánicos como el ion potasio, los solutos orgánicos compatibles como aminoácidos, como prolina, poliaminas y aminas cuaternarias, como la glicina betaína, polioles como el manitol y el sorbitol, y carbohidratos como sacarosa y rafinosa en el proceso de ajuste osmótico ligado a la aclimatación? Otra pregunta: ¿la existencia de modelos predictivos permitiría adelantarse a los posibles efectos perjudiciales del calentamiento global y, por lo tanto, seleccionar con anticipación los materiales vegetales adecuados por el nuevo escenario? Y la última pregunta: ¿los cambios estructurales en los tejidos de la hoja que ocurren durante la aclimatación por frío y sequía podrían explicar los mecanismos de adaptación de ciertas variedades más resistentes al frío? Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchas gracias, Guillermo. Habiéndose concluida la presentación en el tiempo estipulado, excelente, muy buen manejo del tiempo, abrimos el coloquio a los jurados. ¿Quién quiere abrir las preguntas? Doctora Arias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, primero felicitaciones, Guillermo, y bueno, a tus directores también por el esfuerzo y el trabajo que has realizado, porque realizar trabajo de campo, todos lo sabemos, no es sencillo, y la verdad que para una maestría me diste un montón de variables, y lo más difícil creo que es poder reunir todas esas variables y sacar conclusiones que te permitan, obviamente, aportar a tu conocimiento, pero pensar incluso en posibles manejos del cultivo o en posibles soluciones a problemas que existen ya en el cultivo. Así que, bueno, primero felicitarte por eso. Bueno, la tesis la hemos trabajado entre todos, con los jurados y con vos, así que yo creo que tu tesis final de maestría es un documento muy importante, tanto como insumo para la maestría, como para pensar posibles planes de manejo. Yo lo que te quería, preguntar es qué es lo que vos pensás, viendo también y teniendo experiencia con las plantas a campo, en relación a este manejo de los hidratos de carbono que podrían estar involucrados en las resistencias a bajas temperaturas, y si en campo luego vos de estas plantas que vos trabajaste pudieron hacer un seguimiento qué pasaba en la estación siguiente, por ejemplo en la primavera, con la producción de frutos o el crecimiento. Y si vos tenés alguna idea o qué pensás vos o qué papel podrían jugar estos hidratos de carbono estructurales que ayudan a mejorar la resistencia a bajas temperaturas, pero que podrían tener un efecto posterior, por ejemplo, en la productividad. Entonces, ¿cómo vos pensás que debería ser o qué tan justo tendría que ser ese manejo para aumentar la resistencia a bajas temperaturas y además favorecer un posible crecimiento posterior o la productividad posterior? Obviamente que no era el objetivo de tu tesis ver qué pasaba, digamos en la primavera o en el verano, pero bueno, tal vez ustedes siguieron viendo estas plantas y si bien por ahí no tienen alguna medición puntual, pero sí desde tus observaciones,
qué es lo que vos pensás, eso es lo primero, y lo segundo, bueno, qué plan de manejo vos crees o qué manejo vos le propondrías a un campo para poder aumentar la resistencia a bajas temperaturas si se encuentra en una zona marginal como la que vos mencionaste al principio. Gracias, Nadia. Se entrecortó un poco. Uy, ¿se cortó? ¿Podrá repetir la pregunta sintéticamente? Sí, se cortó. No, bueno, la primera lo digo más rápido. ¿Se escucha ahí? Ustedes avísenme si se escucha entrecortado. Sí. Ahí se escucha mejor. Ah, sí. Buenísimo. No, yo los escucho bien, pero escuchaba como que había como un micrófono abierto, o sea, viste cuando escuchás como con delay, pero ahora no se escucha más eso. No sé si se mejora ahí la conexión. No, lo que le preguntaba a Guillermo, primero espero que se haya escuchado las felicitaciones. Toda esa primera parte espero que se haya escuchado, porque bueno, primero creo que valoro mucho el esfuerzo. Me encantó leer la tesis, porque es una temática que, como dijiste, está muy poco estudiada. Entonces es interesante que empecemos a sumar docentes y alumnos para poder aumentar el conocimiento en relación a esta temática. Y lo que yo te preguntaba era qué pensabas vos o cómo estarían involucrados los hidratos de carbono en la resistencia a bajas temperaturas, y si habían podido después seguir a estas plantas que vos tenías en tu ensayo, por ejemplo en la primavera o en el verano, ver qué pasó, al menos visiblemente, con la producción de frutos o el crecimiento de esas plantas luego de los tratamientos, tanto en el tratamiento prolongado, los distintos tratamientos que vos hiciste, para ver si bien no es el objetivo de tu tesis, ¿no? Pero para ver qué había pasado con eso. Esas eran mis preguntas, resumidas, no sé si se entendió. Gracias, Nadia. Respecto a los hidratos de carbono, que se sintetizan, esta es una opinión mía, ¿no? Que se sintetizan en organelas y se almacenan. La planta, con temperaturas de suelo muy bajas, por debajo de 5 grados, activa un mecanismo, y esto es lo que yo quería también hablar de los muchos mecanismos que tiene el olivo, y produce una hidrólisis de almidón, los cuales estos hidratos de carbono pasarían a ser una fuente de energía con la glucólisis, ¿sí? Con la liberación de 2 ATP y 2 NADH que se produce, la formación de piruvato, bueno, todo este trabajo que harían que las resistencias a bajas temperaturas fueran incluso aún menores, ¿sí? Y esto es muy interesante, pero la planta produce un gasto energético muy grande que tiene que recuperar, ¿sí? Que es lo que yo hablaba del trade-off, que es la compensación que necesita hacer la planta para recuperar esos hidratos de carbono que ha gastado, ¿sí? Y esto realmente creo que compromete un poco el tema de floración en la primavera, si es que consume demasiados hidratos de carbono, ¿sí? Nosotros no lo hemos podido observar en el seguimiento, pero mi experiencia en el cultivo me hablan de que estos resultados, o sea, estos estrés, digamos, en otoño, deberían ser bien planificados por las fincas que pudieran realizarlo, midiendo primero el crecimiento que se produce en la primavera. Si yo tengo mucho crecimiento de lindillas en la primavera, entonces podría llegar a ser una restricción en otoño, porque sé que voy a perder muchos hidratos de carbono. Entonces, para no acentuar la curva de producción, ¿sí? Y la becerría, me tengo que fijar antes qué es lo que está pasando antes con mi planta, ¿sí? Para realizarlo. No sé si apuntas, la respuesta está clara. Sí, no, bueno, obviamente iba
para ese lado, en realidad muchas veces no se tiene en cuenta, o generalmente lo que pasa en el invierno en los planes de manejo, y creo que es un punto muy importante, y más como vos decías, en climas continentales. Más allá de que el olivo tiene su mecanismo, y vos evaluaste su mecanismo natural, que vieron que los potenciales hídricos disminuían mucho en el invierno, incluso en el tratamiento control, o sea que la planta ya naturalmente tiene sus mecanismos. Luego con el estrés hídrico vos aumentás esa resistencia, por ejemplo en un otoño que sea cálido, pero la planta hace un esfuerzo, un gasto energético para poder disminuir esa temperatura de nucleación. Entonces lo que pasa, digamos, con los hidratos de carbono, o la dinámica de esos hidratos de carbono en el otoño y en el invierno, van a repercutir en la estación siguiente. Ni hablar que todavía no sabemos casi nada de lo que pasa con las heladas tardías, o las heladas primaverales, que ahí tenemos como otro mundo para seguir explorando. Así que bueno, por ese lado me parece que es importante seguir avanzando en estudiantes que analicen qué pasa con esta dinámica de carbonos, o sea, con la dinámica de carbonos en la planta, no solo en la primavera, sino todo el efecto que viene a lo largo del año, porque el olivo, al ser una planta siempre verde, tenemos que considerarlo, y ahí capaz que podemos entender un poco más la becería o la disminución en la cantidad de aceite potencial que queremos producir en los campos. Así que no, por ese lado estaba bien la pregunta, y esto, o sea, no pudieron seguir esas plantas, o sea, como para saber qué pasaba, o visiblemente tampoco. No. No, nosotros no seguimos observando los tratamientos. Está bien. No, buenísimo. Otra cosa a tener en cuenta es esto que vos decías de qué pasa con esta resistencia y la conductividad hidráulica de la planta y lo que gasta para reparar los embolismos, que es otro tema que se puede analizar. O sea, el estrés por frío es un estrés complejo, como lo es el estrés por sequía, nada más que el estrés por sequía está mucho más estudiado, el estrés por frío mucho menos. Entonces obviamente que todos estos aportes nos dejan más preguntas que respuestas, pero es la idea poder seguir avanzando siempre con la mirada como tienen ustedes de poder generar manejos, o poder aplicar ciertos manejos para mejorar el rendimiento de plantaciones ya existentes o de plantaciones futuras. Así que bueno, felicitaciones por el trabajo, Guillermo. Gracias, Nadia. Pierluigi, ¿alguna pregunta? Sí, primero que nada, como bien dijo Nadia, quiero felicitar a Guillermo, felicitar a los directores, la verdad, una excelente tesis, muy lindo también, lo que me gustó también, la actitud de superación de Guillermo, con una mejoría muy grande entre la primera versión y la segunda versión de la tesis, así que también te felicito por eso. La tesis ya de por sí estaba muy bien, solo que a veces los datos son buenos, pero no están potencialmente presentados como debería ser, y eso le resta. Y Guillermo logró inclusive presentarlo y mejorarlo y hacer que sean de la mejor forma posible. Así que felicitaciones por eso. La pregunta mía es, digamos, tengo varias, voy con alguna. Si primero que nada vos dijiste algo sobre la carga fructal, sobre el hecho que justamente influyó potencialmente al estrés que hubo en otoño. Bueno, quería saber si un poco cómo veías eso, si bien no han medido algunas cuestiones, etcétera, cómo pensaba un poco podía influir el nivel de carga fructal sobre los tratamientos, y después un poco cómo son los consejos prácticos que daría vos a un productor si utilizaría, por ejemplo, ya que no alcanza el estrés aplicado un poco antes de la cosecha para justamente obtener
digamos, más fácil extractibilidad de aceite, por ende una mayor cantidad de aceite en fábrica, ¿cuál podría ser un potencial adecuado o si tomaría en cuenta la detención de crecimiento? Vos hablaste un poco de eso. Bueno, ¿cómo serían los consejos prácticos que daría un productor a nivel de finca para inducir esa resistencia otoñal, ¿no? Que muchas veces tenemos helada temprana, que son las que más afectan después la producción y el cultivo. Y también si está pensando publicar el trabajo, ya una pregunta más personal así, que me parece muy bueno y que tiene mucha potencialidad. O sea, ¿cómo lo está pensando? Gracias, Pierluigi. Respecto a la carga frutal, nosotros observamos, bueno, en Finca Liliana, donde me tocó trabajar muchísimos años, que los potenciales sí bajaban muchísimo, ¿sí? Y nos llamaba muchísimo la atención. Realmente la fruta, como sumidero, produce valores de potencial muy, muy marcados, ¿sí? ¿Qué podría, o sea, cómo podría sugerir a un productor? Depende mucho de lo que pase con si va un año on o si va un año off la producción. Se me ocurre, ¿no? Ahora que los efectos de una helada temprana en otoño y ya estando en un año on, realmente le recomendaría adelantar la cosecha, ¿sí? Aunque va a perder un poco, no va a perder extractibilidad de aceite, pero sí va a mejorar sus polifenoles. Lo que sí, porque no tenemos tiempo para poder resistir a heladas de tipo otoñal con este tipo de manejos, ¿sí? Salvo que si uno supiera que va a ocurrir este tipo de heladas en otoño, podría hacer una restricción de riego en verano, o sea, digamos, una vez que ya se formó la lipogénesis, y de esta manera se podría obtener una mejor extractibilidad y estar mejor preparados. Pero bueno, para eso se necesitaría mucho conocimiento a qué va a pasar en el futuro, estudiar muy bien y anticiparnos a lo que va a suceder. Eso es lo que le recomendaría al productor. No sé si esto reúne tu respuesta, Pierluigi. Sí, perfectamente. Y la otra pregunta era un poco como consejo práctico. ¿Vos utilizaría el potencial? ¿Qué potencial para vos podría ser adecuado para el otoño, para un poco tener, digamos, tener una mayor resistencia al frío? ¿O qué, digamos, si consideraría, por ejemplo, vos nombraste la detección del crecimiento como consejo práctico a un productor, si te parece una buena opción eso? Correcto. Sí, la detención del crecimiento es una condición indispensable para que comience a producir aclimatación y endurecimiento de los tejidos, porque se vuelve, al parar el crecimiento vegetativo, la planta se vuelve independiente a su tenor hídrico y digamos, al agua que pudiera tener los suelos. Y entonces, si pudiéramos entonces frenar ese crecimiento, estaríamos en mejores condiciones de soportar las heladas, ¿sí? O sea que manejando potenciales, siempre que no sean muy estrictos, ¿sí? Se podría lograr dos objetivos. Una, si la producción es para aceite,
no lo sugiero en mesa porque si no se estaría afectando mucho. Sí, para aceite, mejoraríamos la mejor extractividad de los aceites porque estamos manejando potenciales menores y podríamos llegar incluso a reducir el porcentaje de humedad, lo que facilitaría la extractibilidad y los rendimientos industriales, y manejaría un potencial, digamos, que depende de eso mucho del tipo de suelo, Pierluigi, porque si los suelos son muy arenosos, como en este caso, que nos tocó a nosotros, donde rápidamente cuando cortamos el riego se manifiestan descensos bruscos de potencial, si no tenemos, y eso que no ocurre en todos los campos, los establecimientos, tener una cámara de Jolander, digo por experiencia propia porque me ha tocado trabajar durante muchos años en la agricultura y justo con mucho esfuerzo logramos tener una cámara, cosa que no creo que todos los campos la tengan. No podemos decir, no podemos manejar potenciales osmóticos, potenciales hídricos sin saber, sin poder medirlos. O sea que si yo tuviera entonces un tipo de suelo con buena retención hídrica, entonces me jugaría a usar potenciales lo más bajos posible, sí, y controlándolos. Si tuviera un suelo con arenoso, tendría que usar, digamos, potenciales moderados porque sé que van a disminuir marcadamente. Obviamente, entonces, cuanto más tecnología tengamos en los campos, mejores resultados vamos a tener. No sé si reúne la respuesta. Sí, sí, perfecto. Y lo último, si está pensando publicar el trabajo, Guillermo, si tenés alguna revista en La Mirada, no sé, decime vos cómo sigue. La verdad, Pierluigi, que si se pudiera, eso lo tengo que comentar con mis directores de tesis, si es que se va a publicar o no, no tenía pensado. Para mí, yo agradecido de poder haberlo presentado y bien, según mis directores, veremos cómo seguimos. Bueno, entonces te insto a presentar alguna revista porque el trabajo merece y yo creo que estarías bueno, siempre es bueno publicar. Así que, bueno, eso es mi consejo. Para mí estamos. Muchas gracias, Pierantozzi. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, integrantes del jurado. Si no hay más preguntas, no sé, Nadia, ¿quisieras agregar algo? No, lo mismo que Pierluigi, que Guillermo con sus directores publique los resultados, porque como decías, la información es escasa, entonces si está publicada también va a revisión de pares y eso también suma a tu trabajo y me parece muy importante porque tenemos que seguir sumando más información para esto, después para pensar en buenos manejos, en manejos inteligentes de los cultivos, y el manejo del agua es fundamental para manejar la resistencia a bajas temperaturas, así que yo también lo mismo, que lo publiques, porque incluso va a ayudar más a entender un poco más el conocimiento, el trabajo, porque lo van a revisar otros pares también, así que va a estar bueno. Así que bueno, yo también como Pierluigi, creo que es importante publicarlo y merece que esté publicado para que no se pierda el trabajo. Y después nada más, otra vez felicitaciones y ya estaríamos. Gracias, Nadia. Bueno, muchísimas gracias. El jurado va a proceder a la deliberación. Vamos a cortar ahí la transmisión y retomaremos después de la deliberación. Así que solicito que por favor todos, salvo el tribunal, que todos se desconecten
de esta videoconferencia, estaremos avisando por WhatsApp cuando estemos en condiciones de retomar para la lectura del acta. Muchas gracias. Nos vemos van a ser seguramente unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a retomar. El tribunal terminó la deliberación y vamos a proceder a la lectura del acta de exposición de tesis de posgrado, Universidad Nacional de Chilecito. El día 16 del mes de mayo del año 2024, a las 9 horas, se da inicio a la defensa de la tesis de posgrado con la presencia del estudiante ingeniero agrónomo Guillermo Enrique Gonelons, DNI 12.258.937. Director de la tesis, doctor Facundo Vitaserman, codirector de tesis, doctora Mónica Ruiz, miembro del jurado, doctor Pierluigi Pierantosi, miembro del jurado, doctora Nadia Soledad Arias, responsable académico, doctora Leonor Selena Himmelfarb, responsable técnico, licenciado David Sigampa, y se deja constancia de la ausencia justificada del miembro del jurado, doctora Silvana Úrsula Cherby Hoffman. El tipo de tesis, una tesis de maestría de la carrera de Maestría en Cultivo e Industria del Olivo, denominación de la tesis, efecto de la suspensión del riego sobre la resistencia al daño por heladas en olivos a campo. La calificación del trabajo es sobresaliente y la fundamentación de esta calificación es que el tesista cumplió con el tiempo estipulado para la presentación, la exposición fue precisa y clara. El tesista demostró poseer conocimientos y dominio del tema. Respondió con solvencia todas las preguntas del tribunal y fue capaz de brindar recomendaciones prácticas para los productores. Se recomienda la publicación del trabajo. El tribunal evaluador da por terminada su actuación, siendo las 11:30 horas de este día. Doctor Pierantosi, doctora Arias. Felicitaciones, Guillermo. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias al tribunal. Gracias y felicitaciones al equipo de dirección del tesista, doctor Vitaserman, doctora Ruiz, que se tuvo que retirar. Muchísimas gracias al acompañamiento técnico del licenciado Sigampa y del especialista Quiroga Salomón. Muchísimas gracias al acompañamiento de la doctora Mariela Torres y del magíster José Robles. Va a cerrar hoy la doctora Torres, pero dejo la palabra si quieren agregar algo el tribunal y luego el tesista. Saludos a todos y a todas porque no había tenido la instancia. Bueno, Guillermo, quiero decirte, más que merecido esta calificación. Sé que ha sido un proceso largo, así que bueno, felicitarte porque por tu constancia y porque realmente lograste llegar a esta etapa, que no es poco. Así que bueno, disfrutar de este logro. Sumarme a lo que te he dicho también el jurado, tanto Nadia como Pierluigi, en poder difundir estos resultados de alguna u otra manera. No necesariamente tenés que publicar una revista en inglés, hay revistas nacionales en español, que vos podés también publicar los datos. Me parecen súper interesantes, una temática, bueno, ya te lo han dicho, digamos, en la evaluación, con muy pocos antecedentes, así que me parece que merece la pena hacer el esfuerzo
entiendo que ahora estás como cansado, pero bueno, ya va a decantar, te vas a terminar aclimatando y vas a lograr publicar. Y transferir sobre todo el sector, digamos, los resultados que son muy buenos para aplicarlos a nivel fiscal. Y bueno, me sumo también a las felicitaciones tanto a Facundo como a Mónica, porque bueno, estos libros son colectivos, digamos, los directores aportan muchísimo al proceso, así que felicidades también para ellos. Y también, bueno, el posgrado, por todo el apoyo que han brindado en todo este proceso, que no es poco, y el UNDEC especialmente, porque, bueno, sin el apoyo probablemente del UNDEC, sobre todo de las instituciones que integran la maestría, no hubiese llegado a esta instancia. Así que, bueno, ahora disfrutar, Guillermo, y tenemos muchas cosas para reforzar. Esto hay que retomar esto de difundir las tesis de la maestría, que parece un tema importante, que no queden ahí solamente en manuscritos, sino de alguna manera fortalecer eso a nivel del posgrado. Así que nada más, cedo la palabra y un abrazo grande a todos y a todas. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Siempre una gran alegría cuando se recibe un docente universitario de una carrera de posgrado. Es un gran esfuerzo de, en realidad, toda la comunidad del tribunal. En este caso, ha brindado un acompañamiento muy intenso a lo largo del proceso, y pudimos hoy ver los frutos de este acompañamiento también muy importante del equipo de dirección, y bueno, y todos los que conforman esta carrera. Esperamos poder abrir en breve una nueva corte. Así que felicitaciones a todos y muchísimas gracias. A todos que tengan un muy buen día. Nos estaremos viendo. Hasta luego. Saludos. ¿Quieres decir algo? Wow. Sí, quisiera... quería decir algo. Guillermo, quisiera agradecer en primer lugar a mi otro yo, y también, bueno, estoy un poco emocionado, agradecer la confianza de mis directores de tesis, que han sabido esperar por este esfuerzo, han hecho muchísimas observaciones, no me imaginé tantas, pero realmente del panel de doctores, Silvana Hosma me ha hecho 500 observaciones, y también, bueno, Pierre Antossi y sobre todo Nadia. Quisiera agradecer profundamente a Nadia Arias por su trabajo. Realmente, bueno, estoy un poco emocionado, pero me abrió un poco la cabeza, porque me costó mucho entender el tema de estrés por frío y estrés por sequía. Y realmente, bueno, muchísimos conocimientos en mi cabeza, y yo lo único que tengo es solamente palabras de agradecimiento, y bueno, esperemos que resulte esto en algo positivo. Muchas gracias. No, bueno, comparto tu emoción, y bueno, la idea es que este grupo de olivos y de investigadores de olivos que está en toda Argentina, la idea es acompañarnos en los procesos. Para mí fue muy gratificante poder leer la tesis, porque me apasionó todo lo que encontraban, y lo hablábamos con Facundo también. Así que te felicito, deseo que festejes hoy con tu familia este logro, y que bueno, que puedas transmitir todo esto a tus alumnos y poder contar con nuevos maestrandos
en la carrera que continúen con este tema que nos sigue apasionando, porque tenemos más preguntas que respuestas, y eso es lo lindo. Muchas gracias, Nadia. Bueno, de nuevo renovar mis felicitaciones también, Guillermo, la verdad que ha sido muy buena exposición, y bueno, a disposición por lo que necesite. Gracias, Perlucci, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a cortar acá entonces. Hasta luego, que tengan excelente día. Saludos, a festejar, Guillermo. Chao, gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Perlucci. Chao, chao. Chao a todos. Adiós. Buen día para hoy. Gracias.